Hola, bienvenidos a la segunda presentación del curso Uso adecuado del laboratorio clínico. El tema de hoy es hematología. Vamos a hablar sobre conceptos generales, exámenes hematológicos y enfermedades de la sangre. Estos temas se pueden ampliar en el libro que escribió el doctor Carlos Javier, Patología Clínica, que es un manual para el médico general. Este libro ya está descontinuado, pero se puede encontrar en la biblioteca de la Facultad de Medicina y hay algunas referencias también en internet. Obviamente, pues este libro está en proceso de actualización, por lo que todavía se van a encontrar algunas cosas que ya están un poco desfasadas, pero la base es la misma y se puede encontrar mucha información rica en estos temas. Así que recomendamos la lectura del mismo. Ahora pasando al tema, pues hematología es el estudio de las células sanguíneas y la coagulación. Comprende el análisis de la concentración, estructura y funcionamiento de las células en la sangre, sus precursores en la médula ósea, los componentes químicos del plasma y el suero íntimamente ligados a la estructura y función de las células sanguíneas, así como la función de las plaquetas y las proteínas que están implicadas en la coagulación sanguínea. La sangre está constituida por una variedad de elementos formados. En su mayoría son células que están suspendidas en una fase fluida a lo que se le llama plasma. Por lo que podremos ver estos componentes en la misma. Y en sí, la hematopoiesis, que es el proceso fisiológico de la formación de las células, comienza, ¿verdad?, desde la etapa fetal. Entonces, en el saco vitelino es donde comienza la mayor producción de células hematopoiéticas y con el paso del desarrollo del feto se va pasando la producción a otros órganos. Luego, ya en el tercer mes de etapa fetal, ya pasa a otros órganos, mayormente el hígado, el vaso, y también ya hay desarrollo de la médula ósea ya en el cuarto mes y ya hasta el nacimiento, donde es meramente la médula ósea, donde hay una formación de células de la sangre. Y sobre todo, pues, en los huesos más largos, tibia, vértebra, costillas, esternón, fémur, entre otros. La médula ósea es una red delicada de vasos sanguíneos y nervios acompañada de células reticuloendoteliales, células progenitoras de la sangre, en diferentes etapas de maduración y tejido de relleno. En condiciones normales, las células sanguíneas son liberadas a la circulación hasta que están completamente maduras, pero siempre se pueden encontrar muy pocas células inmaduras que pueden salir al torrente sanguíneo. Una vez en la circulación periférica, todos los eritrocitos son utilizados en funciones de transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Un 50% de los leucocitos y un 30% de las plaquetas son secuestrados en el vaso. Y la médula ósea también retiene una proporción de células maduras que son como una reserva. Ahora vamos a hablar sobre el examen de la médula ósea. La información que se puede obtener del examen de médula ósea es la estimación de la celularidad, el estudio detallado de las células que se encuentren, la estimación de las reservas de hierro, se puede investigar la presencia o ausencia de células tumorales, si se encuentran células infiltrativas, formación de granulomas y presencia de microorganismos. Aunque el examen es de interés en muchos casos, solo produce información crucial en algunas condiciones. Las más importantes son aplasia pura de la serie roja, anemia sideroblástica, leucemias agudas que no demuestran blastos en la sangre periférica, púrpuras trombocitopénica idiopática, mieloma múltiple y tumores similares, algunas lipidosis, leishmaniasis visceral, histoplasmosis y otras infecciones en las cuales se pueden identificar morfológicamente el agente causal. La muestra de examen de la médula ósea se puede obtener de tres formas. Puede ser por aspiración, biopsia cerrada con aguja o biopsia abierta.
Las agujas más recomendadas y utilizadas para la aspiración, que de paso pueden utilizarse para la biopsia, ¿verdad? Son las tipo Jamshidi, que es una aguja que ya cumple los estándares, ¿verdad? Que se imponen para poder tomar una muestra adecuada. Ya cuando se ha tomado este material, siempre se deben de hacer extendidos celulares, ¿verdad? Las láminas respectivas con las coloraciones adecuadas para poder ver la relación mieloeritroide, ¿verdad? Por otro lado, si se toma biopsia, ¿verdad? Se puede evaluar la proporción de tejido hematopoyético en relación con el tejido graso y tener una idea de cuál es la arquitectura general de la médula. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el examen general de la sangre. Para la toma de muestra, la sangre se obtiene generalmente por punción de una vena con una aguja de un diámetro de 21 a 23 G. Se aspira con la jeringa o con tubos al vacío, que es lo más adecuado y lo más aséptico. En los adultos se obtiene de una vena superficial que esté accesible, casi siempre se utiliza la vena antecubital. Y en niños muy pequeños se puede usar sangre capilar que se obtiene de la punción del pie del talón. En los niños más grandecitos se puede usar de la superficie palmar, ¿verdad? Entre el segundo, tercer dedo y cuarto, que son más accesibles para tomar esta muestra. En el caso de tomar sangre en los niños pequeñitos, en los bebés, que es sangre del talón, entonces se hace una línea imaginaria entre el dedo grande del pie, ¿verdad? Y el dedo pequeño, y se toma a un costado del talón, tratando de hacerlo lo más superficial posible, porque si se hace una punción demasiado profunda puede causar infecciones. En el caso de la toma de muestra es importante siempre, cuando se hace en toma de muestra general, ¿verdad? Pues es importante hacer una colocación adecuada del torniquete, localizar la vena y lo más importante es palparla, porque en algunos casos pues no está accesible a la vista, pero sí se puede palpar. Se hace una desinfección concéntrica, o sea, desde el centro del punto de punción hacia afuera. Y luego se deja secar el alcohol, que esta parte es muy importante para dejar que actúe, ¿verdad? Que haga el efecto desinfectante del alcohol, y luego se introduce la aguja con el bisel hacia arriba y se extraen las muestras. Siempre es importante hacer dependiendo del tipo de tubo en el que se está tomando, si tiene anticoagulante se debe hacer una mezcla del contenido de la sangre, por inversión del tubo de unas 3 a 5 veces, y luego pues se coloca el algodón sobre el sitio donde se hizo la punción para detener el sangrado y luego poner la curita. Los tubos se recolectan en un orden específico, y esto es para evitar resultados no válidos, que pueden ser causados por contaminación bacteriana, contaminación del fluido tisular, o también se pueden arrastrar aditivos o anticoagulantes que puede ocurrir entre cada tubo. Entonces, dependiendo de la clase de exámenes, siempre es bueno tomar en cuenta el orden en el que se van a tomar los tubos. De primero, siempre se deben de tomar las muestras para hemocultivos, ya sea en tubo o en frasco. Luego van los tubos con tapón azul claro, que son los que contienen citrato de sodio. Luego debe de ir el tubo con tapón rojo o gris, que son los tubos que se utilizan con separador de suero, ¿verdad? O para las pruebas de suero en general. Y luego van los tubos con tapón verde claro y verde oscuro, que son los separadores de plasma, los que tienen heparina. Y posteriormente ya se tomaría en el tubo que tiene EDTA, que es el del tapón lavanda, que son los que generalmente se utilizan para hemograma. Seguido de esos, los que tienen tapón gris, y por último, los de tapón amarillo que tienen activador de coágulos. Entonces se debe de respetar este orden para evitar las interferencias que habíamos mencionado.
Algo bien importante es evitar la hemólisis de la muestra. La hemólisis es la ruptura de la membrana celular de los glóbulos rojos y liberando su contenido celular en el suero o plasma, esto produce interferencias en varias pruebas de laboratorio. Y puede ocurrir hemólisis, por ejemplo, cuando se usa una aguja que es demasiado pequeña, cuando se jala el émbolo de la jeringa hacia atrás demasiado rápido, cuando se expulsa la sangre de forma enérgica en un tubo, si se ha utilizado jeringa, ¿verdad? Cuando se agita o mezcla demasiado enérgico cada uno de los tubos, entonces ahí podríamos causar hemólisis, ¿verdad? Y también cuando se hace la extracción y todavía no se ha secado el alcohol en el sitio donde se va a hacer la punción. Es importante también la conservación de las muestras. En la plataforma, ahí en el aula virtual, se van a encontrar unos cuadros que ya hemos compartido, donde está cómo conservar y las condiciones en las que se debe de preservar la muestra antes de llevarla al laboratorio. Es importante tener a mano esta información porque eso va a garantizar que la muestra, una vez que llegue al laboratorio, pueda ser procesada y que los resultados vayan a ser los adecuados. Si no se va a procesar de inmediato, las muestras pueden conservarse en temperatura de refrigeración. Pero lo ideal es que una vez tomadas las muestras sean llevadas de inmediato al laboratorio y en el laboratorio procesarlas también con un tiempo relativamente rápido, no dejarlas esperando muchas horas, ¿verdad? Porque también ahí se puede perder alguna información, ya se puede ir degradando algunas células y por lo tanto no tener el resultado adecuado. Ahora vamos a hablar sobre los exámenes del laboratorio, ¿verdad? Del hemograma específicamente. El hemograma es una de las pruebas más comunes en medicina, es una de las pruebas que más se pide, ¿verdad? Y proporciona información sobre el tamaño, la cantidad de células sanguíneas circulantes y nos puede dar la siguiente información. Recuento de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, índices eritrocitarios, recuento de plaquetas, recuento de glóbulos blancos, recuento diferencial de leucocitos, y toda esta información se puede el laboratorio normalmente pues ya hoy en día lo procesa en analizadores automáticos. Antes se hacía de manera manual cada una de estas pruebas, pero ahora se tiene ese acceso que es mucho más rápido y sencillo. Y estos analizadores pueden dar una información en un tiempo bastante corto y mientras se le hagan los controles adecuados, se puede confiar también en que el resultado es bastante reproducible. Por lo tanto, realmente la información que se obtiene utilizando esta tecnología es bastante confiable. Cuando hablamos sobre cada uno de los analitos que componen el hemograma, habíamos hablado sobre el hematocrito, ¿verdad? Que es la porción de la sangre ocupada por los eritrocitos. Un valor subnormal es indicativo de anemia y un valor muy elevado es indicativo de policitemia. En los adultos, en el hombre adulto, el valor normal oscila entre 41 a 51%. En la mujer adulta, el valor normal va de 36 a 45%. En la mujer embarazada, en el primer trimestre tiende a bajar, va de 32% y luego puede subir ya en el último trimestre hasta 36%. En el recién nacido, el valor es bastante elevado, va de 56% y baja hasta 52%. Ya a los 6 meses de nacimiento ya baja a 36% y en los niños de 1 a 12 años oscila de 35 a un 39% el valor normal. Ahora hablando de la medición de la concentración de la hemoglobina es una proteína intensamente coloreada cuya función esencial es el transporte de oxígeno entre los pulmones y los tejidos. Es el componente principal de los eritrocitos y constituye cerca del 90% del peso seco del glóbulo rojo.
Su valor se expresa en gramos por decilitro. Y los valores de referencia normales son de 13 a 18 gramos por decilitro en hombres adultos y de 12 a 16 gramos por decilitro en mujeres adultas que no están embarazadas. Obviamente, pues tiende a haber una baja en algunas mujeres embarazadas que está relacionado también con la baja del hematocrito. Las células sanguíneas, como habíamos hablado inicialmente, también pueden hacerse en cuenta manual. Antes se utilizaba la cámara de Neubauer, que era la forma manual, ¿verdad?, de contarlos en una especie de cuadrícula que tiene el contador y viendo al microscopio, ¿verdad?, entonces se hacía la cuenta. Todavía se utiliza hoy en día, pero es mucho más reproducible hacerlo con el analizador automático. Tanto los eritrocitos como los leucocitos y las plaquetas se pueden contar en estos contadores manuales y los valores obtenidos se van a presentar, ¿verdad?, expresar como una concentración sobre el volumen general de la sangre. Como les decía, la reproducibilidad de los recuentos de la sangre, pues digamos en los eritrocitos en la forma manual va de más o menos 11%, mientras que ya de forma electrónica va de más a menos 3%, o sea que realmente es mucho más reproducible el aparato automático, ¿verdad? Los leucocitos hay una variación del coeficiente de más a menos 16%, y en la forma electrónica de más a menos 4%. Y ya con las plaquetas es mucho más la variación, por lo que realmente es mucho más reproducible hacerlo en los contadores automáticos. Hablando sobre los índices del tamaño de eritrocitos y su contenido de hemoglobina, estos índices en muchas ocasiones no se les presta la atención, pero realmente es de mucho valor para poder evaluar y dilucidar la etiología de algunas de las anemias. Estos valores son volumen corpuscular medio, conocido como VCM, que es el valor normal en adultos, es de 90 a más o menos 8 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que sería el HCM, que el valor normal es de 30 más o menos 3 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM, que el valor en adultos es de 33 más o menos gramos por decilitro. En las anemias normocrómicas, los aumentos o disminuciones del tamaño del promedio de los eritrocitos se asocia con incrementos o disminuciones correspondientes del peso de hemoglobina de los eritrocitos, o sea, del HCM. Y la concentración de hemoglobina en los eritrocitos se mantiene normal. En las anemias hipocrómicas, por otro lado, la reducción en el peso de la hemoglobina en el eritrocito promedio es aún mayor que la disminución del tamaño de las células y en consecuencia el CHCM tendrá un valor bajo. Las diferencias en el tamaño de los eritrocitos y en la concentración y la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito constituyen la base para la clasificación morfológica de las anemias, y eso también se identifica en los frotes de sangre periférica. Ahora, hay otro valor que es muy importante, que es el cálculo del porcentaje de reticulocitos. Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes que todavía contienen restos de retículo endoplasmático en su citoplasma y solo se encuentran normalmente un pequeño número en la sangre periférica. La cuenta del porcentaje de reticulocitos es muy importante en la clasificación fisiopatológica de las anemias y su incremento es uno de los signos más simples y confiables que demuestran una producción que está acelerada de eritrocitos de la médula ósea. Los reticulocitos se informan con un porcentaje de eritrocitos circulantes y el rango normal es de 0.8 a 2.5%. En hombres, y en mujeres va de 0.8 a 4.1%. Cuando se hace el examen morfológico de la sangre, se realiza a través de un extendido en lámina de sangre periférica. Esta se tiñe, ¿verdad?, con un colorante policrómico que utiliza azul de metileno y eosina.
El azul de metileno en su forma activa es un colorante básico que imparte un color azul violeta a los componentes ácidos de las células, por ejemplo ácidos nucleicos y las nucleoproteínas. Y la eosina es un colorante ácido que reacciona con los componentes básicos de la célula, por ejemplo la hemoglobina, y da un color rojizo. En el examen morfológico de la sangre, los eritrocitos se hacen notar, aquí es donde se pueden ver los cambios de forma, distribución y disminución del contenido de la hemoglobina, por eso pueden cambiar de tamaño, de acuerdo a si hay algún problema con el contenido de la hemoglobina, y se pueden describir formas anormales si se encuentran presentes. Se hace además una apreciación del número de plaquetas y la morfología, y cómo están distribuidos los leucocitos y si hay alguna normalidad en estos. En el caso de los eritrocitos normales se observan frotes coloreados con el método de Wright, que es el colorante que comúnmente se utiliza en los extendidos de sangre, y la mayoría pues tienen un tamaño uniforme, hay mínimas variaciones de tamaño, y estas células tienen un diámetro de un promedio de 7.2 a 7.9 micrómetros, y la variación que existe, ¿verdad?, en sangre periférica se designa como anisocitosis, que es una característica de muchas anemias. El eritrocito normal aparece como un disco con una zona central coloreada con menor intensidad que ocupa aproximadamente un tercio del diámetro de la célula. A eso se le llama normocromía, ¿verdad?, cuando se ve esa decoloración normal. Las variaciones que ocurren generalmente se deben a una disminución del contenido de hemoglobina en la célula. A esto se le llama hipocromía y puede ir desde un cambio apenas perceptible hasta la presencia de células donde solo se aprecia un aro de hemoglobina en la periferia. A la presencia de células normocrómicas e hipocrómicas en el mismo frote se le llama anisocromía. Entonces, en los frotes, ¿verdad?, se pueden apreciar las distintas formas en el caso de que hayan, y en el texto van a ver una cantidad de fotografías donde se va demostrando cada una de estas células, el nombre y qué posible anemia van describiendo de acuerdo a la presencia de los mismos. Entonces, por ejemplo, en el cuadro podemos encontrar primero como referencia el eritrocito normal, al que se le llama comúnmente glóbulo rojo, ¿verdad? Cómo es su forma y lo mismo entonces en las diferentes variaciones cuando hay anormalidades. Por ejemplo, los macrocitos y el macrobalocito, que ya son células que se ven mucho más grandes, y que se ven presentes en anemias megaloblásticas y hemólisis crónica. Por otro lado, los microcitos, que es el glóbulo rojo ya reducido de tamaño, que se ve en deficiencia de hierro, anemias por deficiencia de hierro, y así sucesivamente vamos a ver las diferentes formas. Por ejemplo, los estomatocitos, ¿verdad?, que los vamos a encontrar en las estomatocitosis hereditaria, anemia hemolítica posttransfusional, de efecto de bomba de sodio del eritrocito, en alcoholismo, cirrosis, así como otras morfologías que podemos encontrar y que están mejor descritas en el texto. Ahora, ya cuando hablamos de la cuenta diferencial de leucocitos, el recuento absoluto de glóbulos blancos es la cantidad de células blancas presentes por microlitro de sangre. El valor de referencia en adultos suele ser de 4.500 a 11.000 células por microlitro. Si hay leucopenia, se define como un recuento bajo de glóbulos blancos, ¿verdad?, y puede deberse a que haya una producción reducida o que haya una mayor destrucción de glóbulos blancos. Un recuento elevado de glóbulos blancos se denomina leucocitosis y puede ser causado por un factor inflamatorio o una patología mieloproliferativa. Tras la identificación de una anomalía en los glóbulos blancos, se realiza una evaluación del recuento diferencial para determinar qué tipos de glóbulos están afectados. Y el recuento puede expresarse como un porcentaje total de los glóbulos blancos o como un recuento absoluto de cada tipo de glóbulo blanco maduro.
Entonces, por ello, se puede ir contando cada uno de los glóbulos blancos presentes. Los neutrófilos, por ejemplo, el intervalo de referencia va de 40 a 60%. Esto quiere decir de 1500 a 8000 células por microlitro. Si hay neutrofilia, quiere decir que hay un aumento de neutrófilos, y si hay neutropenia, quiere decir que hay una disminución de los mismos, y estos pueden deberse a diferentes procesos, que pueden ser infecciosos, inflamación o alguna patología mayor. En el caso de los linfocitos, el recuento de linfocitos es la cantidad de linfocitos por microlitro de sangre, y el valor de referencia es del 20 al 40%, que sería 1000 a 4000 células por microlitro. En el caso de un aumento del linfocito se le llama linfocitosis, y cuando hay una disminución se le llama linfocitopenia. También en el texto vamos a ver que hay un ejemplo de cuándo es posible que haya una linfocitosis y en qué otros casos puede haber una linfopenia. Y cuando se hace recuento de los eosinófilos, el valor de referencia que se debe de encontrar es de 0 a 4% o de 0 a 500 células por microlitro. Lo mismo también, eosinofilia indicaría que hay un valor aumentado de eosinófilos, y eosinopenia, que hay un valor reducido de los mismos. Y en el caso de los basófilos, el intervalo normal va de 0.5% a 1%. Quiere decir de 0 a 200 células por microlitro. Cuando hay un aumento se le llama basofilia, y cuando hay una reducción se le llama basopenia. En el texto también se pueden encontrar las razones por las cuales podemos encontrar un aumento o una reducción de estas células. Ahora, con las plaquetas, el intervalo de referencia normal en adultos es de 150.000 a 400.000 células por microlitro, ¿verdad? Los recuentos de plaquetas pueden parecer bajos debido a la agregación plaquetaria en el EDTA, o sea, el anticoagulante que se utiliza en los tubos de recolección, lo que causa una pseudotrombocitopenia. Por eso en estos casos se recomienda repetir el recuento de plaquetas, y a veces también puedes tomar la muestra en un tubo con un anticoagulante diferente para evitar esa agregación plaquetaria y poder hacer un recuento nuevamente y verificar. En este caso se utilizan tubos con citrato u oxalato. En el caso de un recuento muy bajo de plaquetas se le llama trombocitopenia, que es una disminución de las plaquetas, y esto puede deberse a una producción reducida o aumento del secuestro del vaso, ¿verdad? O un aumento de la utilización periférica, y se define por un recuento inferior a 150.000 plaquetas por microlitro. En el caso de la trombocitosis, que es el aumento del recuento de plaquetas, ¿verdad? Aquí quiere decir que encontraríamos cuentas superiores a 450.000 células por microlitro. Esto rara vez ocurre, ¿verdad? Y muy raro sería encontrar también superior a 1.000.000 de células por microlitro. Otras pruebas de plaquetas incluyen también el volumen plaquetario medio, la amplitud de la distribución plaquetaria y el plaquetocrito, que sin embargo estos no se informan normalmente en el hemograma completo estándar, pero ahora en estos analizadores automáticos sí se da esta información. Vamos a continuar con los aspectos clínicos sobre la interpretación de los exámenes más comunes en las enfermedades de la sangre. Obviamente el tema de hematología es sumamente amplio y hemos escogido las cosas más comunes para el propósito de este curso, que es inducir al uso del laboratorio clínico. Pero obviamente no se puede ser exhaustivo en un tiempo limitado como este. Probablemente la primera vez que se usó el término hematología para definir las enfermedades de la sangre fue en un libro publicado en el siglo XVIII por un médico en Sajonia, Alemania, intitulado
hematología histórica. Poco tiempo después hubo otras publicaciones que dieron continuidad a estos conceptos. Ya para el siglo XX, varios autores habían documentado la evolución de la hematología, notablemente Maxwell Winthrop en su libro Hematología, el comienzo y el desarrollo de una ciencia, de 1985. Actualmente, en la primera mitad del siglo XXI, la hematología es una de las ciencias más activas y prósperas de la medicina, con implicaciones en todas las especialidades médicas. En una revisión efectuada a comienzos de este siglo, Kohler hizo una recopilación de las publicaciones más importantes ocurridas durante el siglo XX. Y más recientemente hay otras publicaciones que van a encontrar en las referencias de su manual, donde se puede ver cómo se ha avanzado en los últimos 20, 30 años. Pasando a la parte clínica, en términos generales podemos decir que las anormalidades de los glóbulos rojos se manifiestan por dos cosas, o por anemia o por policitemia. Anemia es una condición clínica donde las manifestaciones son básicamente debidas a una anoxia tisular. En cambio, la policitemia, que a diferencia de la anemia, es más bien un aumento de la cantidad de glóbulos rojos, las manifestaciones clínicas se deben a un aumento de la densidad de la sangre. Tanto la anemia como la policitemia pueden ser absolutas o relativas. La anemia absoluta es una disminución de la masa de glóbulos rojos y su contenido de hemoglobina. Y hay muchísimas causas. Se observa que en la mayoría de ellas, por definición, que hay una disminución de la hemoglobina y del hematocrito. Cuando es una anemia relativa, más bien se debe a un efecto dilucional, como ya fue explicado, por incremento del volumen plasmático. Por ejemplo, durante el embarazo, los pacientes con insuficiencia cardíaca o con esplenomegalia. En estos casos también se observa una disminución del hematocrito y de la hemoglobina. La policitemia, en cambio, absoluta, se debe a un aumento, una proliferación real de los eritrocitos, y la hemoglobina y el hematocrito se encuentran aumentados. Y la policitemia relativa ocurre cuando hay una contracción del plasma, es decir, en casos de deshidratación, que dan lugar a un aumento relativo de hemoglobina y hematocrito. Las causas de anemia son numerosas, pero se pueden reunir en tres grupos principales, que son la pérdida de sangre, ya sea aguda o crónica, la disminución de la producción de sangre, que es un grupo grande de causas de anemia, y el tercer grupo grande es la destrucción prematura de eritrocitos. La anemia por pérdida aguda de sangre más bien debe llamarse oligemia, es decir, una disminución de la cantidad de sangre, porque el paciente está perdiendo sangre total. En una persona adulta, normal, es decir, que no tiene otros antecedentes clínicos, la pérdida de unos 430 a 450 mililitros de sangre, lo que ordinariamente se considera una unidad de sangre, o como en el vulgo lo llaman una pinta de sangre, solo ocasiona síntomas triviales. Cuando hay una pérdida de más o menos un 10% del volumen sanguíneo, 50% de ese volumen perdido se recupera en unas 24 horas. Estamos hablando de una recuperación del volumen total, más que todo a expensas de los líquidos que restablecen dicho volumen. Las pérdidas mayores de 1 litro de sangre causan hipotensión postural y se necesitan de unas 36 horas para restablecer el volumen sanguíneo. Entre
3 y 5 días después de una hemorragia, si no hay hemorragia adicional, se observa un aumento del número de reticulocitos, es decir, glóbulos rojos jóvenes, que alcanza su máximo en unos 10 días. Y si el sangrado desaparece, el volumen sanguíneo se recupera en unas 2 semanas sin necesidad de transfusión sanguínea. Las mediciones de hemoglobina y hematocrito no son un buen criterio para evaluar la pérdida de sangre en los primeros días después de una hemorragia, ni para decidir la necesidad de una transfusión. La evaluación de estos pacientes es eminentemente clínica. La anemia por pérdida crónica de sangre es relativamente común y puede ser aparente, es decir, obvia, o puede pasar completamente desapercibida por el paciente y el médico. Puede ser un fenómeno constante, es decir, que está ocurriendo todo el tiempo, o puede ser intermitente, dependiendo de la patología subyacente. Inicialmente, la pérdida crónica de sangre es compensada a expensas de las reservas de hierro. Al principio, aunque hay anemia, los eritrocitos tienen una forma y tamaño normales, es decir, son normocíticos, normocrómicos. Pero después comienzan a aparecer, si continúa la pérdida de sangre, comienzan a aparecer microcitos y posteriormente microcitos hipocrómicos. Los sitios más frecuentes de sangrado en los pacientes son el tracto gastrointestinal en ambos sexos, el tracto genital en las mujeres después de la menarquia y con menor frecuencia otras causas como hematuria, sangrado nasal, hemoptisis y úlceras de distinto tipo. La anemia por disminución de la producción de sangre, que como les dije inicialmente es un grupo muy grande de anemias, se debe a distintos mecanismos fisiopatológicos. Primero están los trastornos de la proliferación y diferenciación de las células progenitoras de los eritrocitos en la médula ósea. Eso puede deberse a un daño pluripotencial que da lugar a una anemia aplásica, o puede deberse a daños unipotenciales de las distintas series celulares de la médula. En ese caso vamos a tener aplasia pura de la serie roja, insuficiencia, otras causas son insuficiencia renal crónica y algunos trastornos endocrinos. Quizás el grupo de causas de anemia más común son los trastornos de la proliferación y maduración de las células ya diferenciadas. En este grupo se incluyen las formas clínicas más comunes, como son la deficiencia de formación de ADN, que conduce a las anemias megaloblásticas, y en este grupo las deficiencias de vitamina B12, ácido fólico, o las alteraciones del metabolismo de purinas y pirimidinas, que también dan lugar pues, a una formación inadecuada de ADN, son un grupo importante. Luego tenemos las anemias que se deben a una formación inadecuada de hemoglobina, que conducen al grupo grande de las llamadas anemias hipocrómicas. Estas pueden ser debidas a la síntesis deficiente de heme, es decir, las deficiencias de hierro, a la síntesis deficiente de globinas, o sea, las proteínas de la hemoglobina, que da lugar a las talasemias, y a la formación de hemoglobinas anormales por sustitución de aminoácidos en las cadenas de las globinas, que se conocen como hemoglobinopatías, y ya vamos a describirlas. Finalmente, en el grupo de anemias por disminución de la producción de sangre, tenemos un grupo variado que incluye mecanismos múltiples desconocidos, como la anemia sideroblástica, la anemia diseritropoyética congénita, la pancitopenia con médula ósea celular, anemia por enfermedad crónica, anemia por infiltración medular, a lo cual se conoce como mieloptisis, y anemia por deficiencia nutricional. Vamos a tomar como ejemplos las anemias más comunes
para describir algunos aspectos del uso de laboratorio. En las anemias megaloblásticas, la formación deficiente de ADN es un proceso generalizado, pero afecta más que todo a las células de recambio rápido, como son las células de la sangre o de los epitelios. En las anemias megaloblásticas hay una eritropoiesis inefectiva y hemólisis intramedular. Más del 90% de los eritrocitos recién formados son destruidos antes de salir a la circulación. Y en la médula ósea, en estos pacientes se observan células eritroides inmaduras de tamaño grande y núcleos inmaduros, a lo cual se llaman megaloblastos. De ahí el nombre anemias megaloblásticas. Hay una desproporción entre la maduración de los núcleos y el citoplasma. La cromatina condensada tiene un patrón fenestrado y la serie blanca y los megacariocitos también están afectados. Por ejemplo, se ven bandas y metamielocitos gigantes y hay una disminución de la relación mieloeritroide, que normalmente es de 2 a 4, y un aumento de la cantidad de hierro. En la anemia megaloblástica, en la sangre periférica, se ven muchos macrocitos y macroovalocitos. Se ven también eritrocitos con punteado basofílico, que básicamente son células incompletamente maduras. Se ve anisocitosis, es decir, variación del tamaño de los eritrocitos, y poiquilocitosis, es decir, diferentes formas anormales de eritrocitos. Algunas plaquetas y glóbulos blancos también tienen formas anormales. La mayor parte de los casos de anemia megaloblástica se deben a deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, y cada uno de estos procesos tiene distinto origen fisiopatológico. Por eso es que en estos pacientes no basta identificar una deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, sino que hay que investigar por qué están disminuidas estas vitaminas y corregir la causa, no solo reemplazar el déficit. Hay otras causas de macrocitosis que deben diferenciarse de la anemia megaloblástica común. Por ejemplo, se observan macrocitos en la enfermedad hepática crónica, en el hipotiroidismo, en la anemia plástica y en otras condiciones. Una vez que se establece la presencia de anemia, en las anemias megaloblásticas el volumen corpuscular medio es mayor de 98 femtolitros, lo normal es de 82 a 98. Y cuando supera 126 femtolitros, definitivamente, en la mayor parte de los casos se trata de una anemia megaloblástica. Pasando al segundo grupo de deficiencias, vamos a tomar un momento para revisar un poquito el metabolismo del hierro, porque es básico recordar algunos aspectos fisiológicos. Acuérdense que revisando el metabolismo del hierro se absorbe en el intestino, particularmente en el duodeno, con la asistencia de secreción gástrica. El hierro se puede absorber en tres formas, como hierro elemental, se puede absorber como ferritina, originaria de la ferritina que puede estar en los alimentos, o se puede absorber como hemo, también derivado de productos alimenticios, como por ejemplo algunas carnes. Una vez que el hierro se absorbe, es pasado a su distribución a los tejidos a través de una serie de proteínas que contribuyen no solo a su absorción, sino que a su distribución en los distintos tejidos. Y todo este mecanismo de proteínas, de esta variedad de proteínas que intervienen, están reguladas centralmente por un péptido de origen hepático que se llama hepcidina.
Actualmente la hepcidina es, por decirlo así, el regulador más importante de la distribución de hierro. Y el hierro pasa a la circulación y es transportado por otra proteína que se llama transferrina, entregado a los tejidos donde es almacenado en forma de ferritina. El hierro cumple una variedad de funciones dentro del organismo. Más del 90% del hierro corporal es utilizado en la hemoglobina para el transporte de oxígeno y CO2, como se dijo, pero también hay otras funciones en las cuales participa el hierro, en una serie de compuestos que tienen que ver con una variedad de enzimas, porque el hierro es un metal que entrega y recibe fácilmente electrones, y de ahí su función fisiológica. El hierro es un elemento esencial para muchas funciones fisiológicas, pero su exceso es potencialmente tóxico. La concentración de hierro está regulada para mantener ese equilibrio. Diversas proteínas, como he mencionado, intervienen para controlar tanto la absorción, distribución, almacenamiento y utilización del hierro. El hierro inorgánico se encuentra principalmente en su forma oxidada, que debe ser reducido para ser captado por las células intestinales. Los mecanismos de absorción que ya he mencionado son más importantes como hierro elemental, pero son poco conocidos los mecanismos que intervienen para la absorción del hierro en forma de ferritina o de hemo procedentes de la dieta, de eritrocitos. La mayor parte del hierro es recambiado internamente por macrófagos recirculantes. Los macrófagos captan a los eritrocitos, los destruyen y procesan el hierro y lo van a entregar nuevamente a los tejidos. El regulador más importante en la homeostasis del hierro, como les dije, es la hepcidina, que es un péptido de origen hepático. Esta actúa a través de la degradación de una proteína que se llama ferroportina en los eritrocitos que captan el hierro y también de los macrófagos que lo reciclan. La producción deficiente de hepcidina en el hígado conduce a una acumulación de hierro. El aumento de hepcidina, por otro lado, ocasiona una restricción de las reservas de hierro corporal. La mayor parte del hierro se encuentra en la molécula de hemoglobina en el interior de los eritrocitos, y esto en total representa aproximadamente unos 2 gramos del metal. El resto del hierro es incorporado en otras moléculas como la mioglobina, los citocromos, la mieloperoxidasa, la sintetasa de ácido nítrico, la aconitasa mitocondrial, la coenzima 10, etc., en otras funciones. El hierro que se almacena en los tejidos, principalmente en el hígado, en la misma médula ósea, es almacenado en forma de ferritina y hemosiderina. Si recordamos la estructura molecular de la hemoglobina, vamos a recordar, ¿verdad?, pues que hay un núcleo porfirínico constituido por 4 unidades pirrólicas y un núcleo de hierro, y la molécula completa de hemoglobina incorpora al menos 4 de estas estructuras centrales, rodeadas de 4 diferentes cadenas de globinas, que son proteínas. Esas cadenas se llaman las 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, es capaz de incorporar dentro de su molécula 2 moléculas de hierro por cada molécula de ferritina, y se encuentra circulando en la sangre. La transferrina se puede medir directamente como una proteína que contiene hierro, o se puede calcular su concentración utilizando otros métodos de laboratorio, como la captación total de hierro.
La transferrina es pues la proteína transportadora del hierro plasmático. También se le llama siderofilina. Cada molécula de transferrina, ¿verdad?, puede transportar, como dije, 2 moléculas de hierro. Y normalmente 20 a 40% de los sitios de captación de hierro están ocupados. Eso constituye lo que se llama el porcentaje de saturación de la transferrina. La concentración de transferrina en el suero del paciente es de 200 a 400 miligramos por decilitro y se puede medir directamente o indirectamente. La transferrina aumenta al doble de su valor normal cuando hay una deficiencia de hierro de corta duración. El hierro se almacena en los tejidos en forma de ferritina, una proteína diferente, más compleja y más grande. La ferritina, además de encontrarse en el interior de las células tisulares, también se encuentra en la circulación. Y la concentración plasmática de ferritina tiene una relación directa con las reservas tisulares. 1 microgramo de ferritina por litro de plasma es equivalente a unos 10 miligramos de hierro de reserva. Cuando disminuyen las reservas de hierro, disminuye también la ferritina plasmática. Y valores menores de 12 miligramos por decilitro confirman una deficiencia de hierro. Pero el valor normal no la excluye. Se considera que la medición de ferritina en el suero es el examen más útil para evaluar el estatus de la reserva de hierro corporal. Como vemos, la ferritina, van a ver en su manual, la ferritina es una molécula un poco más grande y compleja que la transferrina. La microcitosis y la hipocromía son las manifestaciones de las anemias microcíticas, la cual la más común es la deficiencia de hierro, pero es necesario tomar en cuenta otras posibilidades. Es decir, no siempre que se observan microcitos se debe a una deficiencia de hierro, sino que se puede encontrar en las talasemias, por ejemplo, y a veces en otras hemoglobinopatías. En la anemia por deficiencia de hierro, la Organización Mundial de la Salud considera que alrededor de un 25% de la población mundial padece de anemia, y de esa cantidad de personas, el 50% se debe a falta de hierro. Y la falta de hierro tiene importantes repercusiones en la salud pública, ¿verdad? Por ejemplo, en el pronóstico de las personas embarazadas, en el crecimiento de los niños, en el desarrollo mental y otras actividades cerebrales. Las principales causas de deficiencia de hierro son una ingestión deficiente, una mala absorción intestinal, resección gástrica, colonización por Helicobacter pylori en el estómago, uso de inhibidores de la bomba de protones, uso de antagonistas H2, aumento de la demanda durante el embarazo, crecimiento rápido en los niños, pérdida de sangre por muchas causas, uso de medicamentos que impiden la absorción de hierro, utilización de hierro de reserva, por ejemplo, cuando hay flebotomías frecuentes, hemodiálisis, disfunción plaquetaria, etc., o en una condición rara que se llama atransferrinemia congénita. De manera que identificar a un paciente con anemia y que el laboratorio informe que hay microcitos no significa que tienen que inmediatamente tratar de ir a restituir ese hierro sin saber cuál es en realidad la causa fisiopatológica. Porque mientras no se corrija la causa primaria, la administración de hierro solo es un alivio temporal. También se tiene que tomar en consideración la posibilidad de deficiencia funcional del hierro
a pesar de que existan reservas normales, como se ve en pacientes con cáncer, con enfermedades autoinmunes o en la enfermedad renal crónica. En la anemia por deficiencia de hierro se observan distintos cambios morfológicos. En la médula ósea se puede observar una hiperplasia eritroide y se observan células con escaso citoplasma. En la sangre periférica se ven microcitos, hipercromía y a veces esquistocitos, anisocitos, poiquilocitos. Puede haber neutropenia y las plaquetas pueden estar normales o pueden estar aumentadas. No toda anemia con presencia de microcitos, como dije, se debe a deficiencia de hierro. Hay que investigar la causa. Otras causas de microcitosis incluyen talasemias, inflamación crónica, anemia sideroblástica. El diagnóstico de la deficiencia de hierro es un proceso necesario e importante en el estudio de los pacientes. Aunque es posible medir la concentración de hierro plasmático, esta medición no es un indicador adecuado para evaluar la reserva de hierro. La concentración de hemoglobina es más reproducible que la medición del hematócrito. Usualmente ambos se encuentran disminuidos. La relación de hemoglobina-hematócrito es aproximadamente de 1 a 3 a 3.1, pero el hematócrito está sujeto a diversas variables. Ambas determinaciones son indicadores tardíos de anemia por deficiencia de hierro. La medición de ferritina en el suero es el examen más sensitivo para determinar los niveles de hierro de reserva. Menos de 25 nanogramos por mililitro en hombres y de 11 nanogramos por mililitro en mujeres indican una deficiencia de hierro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la ferritina es afectada por la presencia de inflamación y se debe a que la ferritina es un reactante de fase aguda, es decir, es una de esas proteínas, así como la proteína C reactiva y otras, que son sintetizadas súbitamente cuando hay un proceso inflamatorio. Y eso cambia la forma de interpretar estos valores. Cuando hay una deficiencia de ferritina, hay que asegurarse de que no hay una inflamación al mismo tiempo. Y por eso recomiendan hacer simultáneamente medición de otros marcadores de inflamación. Las talasemias son ya un grupo distinto de problemas. Este es un grupo amplio de anormalidades en la formación de las cadenas de globina de la molécula de hemoglobina y tienen una base genética. Si recordamos, nosotros hay tres formas fisiológicas o normales de hemoglobina. La hemoglobina A, que representa un 97%, A2, que es un 2 a 2.5%, y hemoglobina F, que es del 1 a 2%. Cada una de ellas está formada por distintas cadenas de globina. La hemoglobina A es formada por cadenas alfa y beta. La hemoglobina A2 es formada por cadenas alfa y delta. Y la hemoglobina F es formada por cadenas alfa y gamma. De manera pues que la alteración de la síntesis de estas hemoglobinas normales da lugar a lo que se conoce como talasemias. La formación de hemoglobinas anormales no es compatible con la vida de los eritrocitos. Las hemoglobinas anormales se precipitan en el interior de las células inmaduras y producen hemolisis, sobre todo intramedular, pero también destrucción de células que logran salir a la circulación periférica. El grado de compromiso clínico en las talasemias es variable, dependiendo del tipo de talasemia y del patrón hereditario. Las formas más comunes de talasemia
son la talasemia beta, que es la más grave, que se debe a una disminución o ausencia de cadenas beta en la hemoglobina A. Y eso da lugar a que haya un aumento de hemoglobina A2, hemoglobina F y aumento de ambas en algunos casos. La talasemia alfa, por otro lado, es una disminución o ausencia de cadenas alfa, con presencia de hemoglobina H, que es una hemoglobina anormal, y presencia de hemoglobina BART, que también es una hemoglobina anormal. En la sangre periférica, los pacientes con talasemia muestran diversos cambios en los eritrocitos, incluyendo microcitos. Pero para hacer el diagnóstico, además de establecer la presencia de anemia, se necesita identificar la hemoglobina anormal, lo cual tradicionalmente se ha hecho por electroforesis de hemoglobinas de la sangre, pero actualmente mediante la determinación de los genes responsables de la anomalía. Las talasemias pueden coexistir con otras formas de hemoglobinopatía, como vamos a ver en el mismo paciente. Ya sea más que todo se debe a una herencia simultánea de genes anormales. Hay otro grupo de anormalidades en la formación de hemoglobina que constituye el grupo de las llamadas hemoglobinopatías. En realidad las talasemias son una forma de hemoglobinopatía, pero el mecanismo de este grupo que estoy mencionando es diferente. El mecanismo bioquímico se debe a una sustitución o ausencia de aminoácidos en la secuencia normal de las cadenas de las globinas. No todas las hemoglobinas así formadas dan lugar a enfermedad, pero algunas de ellas ocasionan síndromes clínicos característicos. Los más comunes son la hemoglobinopatía S, también llamada anemia de células falciformes o anemia drepanocítica, y la hemoglobinopatía C. El diagnóstico de las hemoglobinopatías depende de la identificación de la hemoglobina anormal por su movilidad electroforética o por ciertas propiedades físicas, por ejemplo, su solubilidad. También es importante la determinación de los genes responsables del defecto. Puede haber más de un defecto en la misma persona, es decir, combinación de varios genes anormales o combinación de genes con talasemia. El problema en realidad es complejo. Ciertas hemoglobinopatías se pueden sospechar fuertemente por exámenes comunes, como la presencia de células con cambios morfológicos característicos, aunque esto no es específico. Por ejemplo, la célula de células falciformes. Sin embargo, estos exámenes preliminares son importantes para orientar el estudio del paciente. Hay un último grupo de anemias que se debe a problema diferente, que es la destrucción prematura de sangre. La vida normal de un eritrocito es alrededor de unos 120 días. En este caso estamos hablando de una destrucción acelerada de eritrocitos. Dicho fenómeno no es, es decir, hay otras causas que pueden conducir a la destrucción prematura de eritrocitos, como hemos visto en las anemias megaloblásticas, donde hay una eritropoiesis inefectiva. Sin embargo, en este grupo de anemias hemolíticas, el mecanismo patogénico principal es la destrucción primaria de estas células. Se les conoce como anemias hemolíticas y el periodo de vida de las células es menor que la vida promedio normal. Las causas de anemia hemolítica son muy variadas. Las más importantes son la presencia de anticuerpos que reaccionan con antígenos de la membrana de los eritrocitos.
ya sean estos anticuerpos de origen externo, por ejemplo, si a un paciente le introducen plasma incompatible en una transfusión, o interno, por ejemplo, los anticuerpos que son formados por la introducción por la inmunización feto-materna. El ejemplo clásico es cuando una madre que carece del antígeno RH en sus eritrocitos, es decir, es RH negativa, recibe sangre del feto que ha heredado del padre el gen RH y por lo tanto el feto es RH positivo. Si las células del feto entran a la circulación materna, la madre los va a considerar extraños y va a desarrollar anticuerpos contra dichos eritrocitos y los va a destruir. A ese cuadro se le conoce como eritroblastosis fetal. Pero hay otros tipos de antígenos que también pueden ser introducidos en la madre, así que la inmunización feto-materna es mucho más amplia que el caso del RH. Otras causas de anemia hemolítica son el trauma mecánico intravascular, por ejemplo, cuando el paciente padece de alguna endocarditis y las células con el golpe fuerte del latido cardíaco que empuja la sangre a través de las válvulas cardíacas, la rompe en las válvulas irregulares, anormales. O cuando existen vasculitis, donde el interior de los vasos pequeños están dañados y el paso de la presión de la sangre daña los eritrocitos. También pueden haber anemias hemolíticas por toxicidad directa, ya sea químicos, venenos de serpiente y otras causas. Anemia de células acantocíticas, que es un fenómeno donde las células de forma normal no pueden circular o deformarse naturalmente en los capilares y son destruidas. Y así otras como la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis hereditaria, la estomatocitosis hereditaria. O anemias que se deben a ciertas deficiencias enzimáticas que conducen a un daño de su membrana, como sucede con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otras más. Saliendo del tema de las anemias, el otro componente importante de la serie roja son las policitemias, es decir, donde hay un incremento de la concentración de eritrocitos, más allá de lo que corresponde a la edad y sexo del paciente. Casi siempre la hemoglobina y el hematocrito están aumentados y también puede ser una policitemia absoluta o relativa en estos casos. La policitemia absoluta tiene tres formas. Aquella donde hay una producción adecuada de eritropoyetina, otra cuando hay una producción inapropiada de eritropoyetina y lo que se llama la policitemia vera, es decir, que ya es un problema de producción anormal de sangre y se considera una forma de proceso neoplásico. Las primeras dos formas, es decir, la que tiene o no tiene eritropoyetina, se asocia con diversas condiciones clínicas, incluyendo la insuficiencia renal. La policitemia vera es una panmielosis, es decir, afecta no solo a la serie roja, también se acompaña de aumento de la producción de leucocitos y plaquetas en grados variables. En el fondo, como les dije, es un trastorno mieloproliferativo. La evaluación de la serie blanca y del sistema de coagulación que involucra la función de las plaquetas, por razones de tiempo, no será incluida en esta presentación, pero ustedes van a poder encontrar en el manual adjunto o en los textos, ¿verdad?, la información sobre esto. El resumen que está en el manual de patología clínica, que aunque fue escrito ya hace muchos años, está bien. Lo que pasa es que no se han incluido ahí las cosas más nuevas,
pero la base es aceptable, ¿verdad? Son temas de suma importancia para ser consultados pues, en las referencias del texto. Ahí van a encontrar en el manual que se les acompaña, referencias importantes para consultar cualquiera de estos problemas. Gracias.